Seguimos con el diario del lunes. Pasó, pero de manera muy polémica y con muchas discusiones, con una pelea entre una parte del oficialismo y la oposición, la ley Bases, pero particularmente el paquete fiscal, que va camino ahora al Senado. Esta semana tiene que comenzar a ser discutido, conversado en ámbitos de las distintas comisiones en la Cámara Alta Argentina. Le pregunto a José Busanich, antes de presentar a nuestro invitado, ¿cómo viene esta discusión del paquete fiscal y si puede haber cambios respecto a lo que salió de diputados? Bueno, viene reñido. Hay que recordar que el paquete fiscal era parte ahora, ¿no?, de esta ley Bases y que tiene media sanción en diputados, va, como decías vos, a senadores. Creo que hay muchos desafíos para el oficialismo porque los números en el Senado están, en términos generales, es un desafío muy importante porque los números en el Senado están más complicados, pero después, hacia adentro del paquete fiscal, hay cuestiones que están ya negociando con los gobernadores para ver que se puedan aprobar. Me parece que el desafío más importante en términos de cuestiones fiscales y tributarias es la parte de cómo se va a recomponer esta cuarta categoría de ganancias, ¿no? Ahí hay mucha discusión y les interesa a los gobernadores porque es un impuesto que se coparticipa. Así que hay muchos desafíos dentro de ese paquete fiscal. Sobre todo porque ha utilizado este retorno a la categoría que mencionabas de ganancias, la CGT para convocar, más allá de la crisis, claro, para convocar el paro de esta semana. Claro, ahí se está discutiendo, bueno, si va a volver, cuáles son los nuevos pisos, qué cantidad de trabajadores van a volver a ser alcanzados si se recompone. Bueno, hay mucha discusión, hay mucha plata de por medio y el interés de los gobernadores de que si se aprueba, bueno, cómo se va a coparticipar y demás. Bueno, es la única forma de que llegue plata a las provincias. Esto lo ha hecho saber el gobierno nacional. Por eso es que hay tanto interés de algunos gobernadores en respaldar todo esto. El tributarista Marcos Sequeira nos acompaña para hablar de este paquete fiscal. Sequeira, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto. ¿Cómo ha visto usted lo que salió del paquete fiscal de la Cámara de Diputados y lo que se viene, como decía José, para el Senado? Bueno, haciendo una breve reseña, el paquete fiscal tiene varios capítulos. Lo más importante en materia tributaria son un plan de facilidades de pago que condona todo tipo de sanciones formales, materiales, me refiero a las multas, por omisión, por evasión, la responsabilidad penal por posible evasión de tributos y obligaciones previsionales, las obligaciones aduaneras, las obligaciones de seguridad social y permite pagar hasta en 84 cuotas con un interés resarcitorio disminuido. De acuerdo al momento que se acoja, va a ser la disminución que va a tener de intereses. El otro capítulo significativo es un régimen de regularización de activos en el país o en el exterior. Todo tipo de activos. No solamente dólares, sino, por ejemplo, inmuebles, que es bastante común, títulos públicos, títulos privados. Todo eso se va a poder también regularizar sin pagar el 21% del IVA, el 35% de ganancias, el 4,5% de ingresos brutos, es decir, lo que paga cualquier ciudadano común que cumple con sus obligaciones. Acá se va a pagar una alícuota que va entre el 5 y el 15% y que varía también de acuerdo al momento en que se acoja. El que tenga hasta $100.000 y los permanezca depositado al 31 de diciembre del año que viene, del 2025, va a pagar impuesto cero. Pero el que tenga mayor importe de esa suma, si lo tiene depositado hasta esa misma fecha, también tiene alícuota cero. El otro tema que se ha modificado es el impuesto a las ganancias, que creo yo, por la cuestión que ustedes acaban de apuntar, va a ser aprobado en senadores porque verdaderamente lo que hizo el gobierno anterior el 30 de septiembre del año pasado, que fue derogar la cuarta categoría de impuesto a las ganancias y crear un híbrido, un impuesto teóricamente para los grandes sueldos, aquellos que superen los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Al día de hoy estaríamos hablando de 3,5 millones, más o menos, con alícuota del 27 al 35, eso no sirvió para nada. Y se sabía que ganancia venía, porque ganancia se coparticipa cerca del 60%. Y las provincias, incluyendo a Córdoba, están con un ahogo financiero tan importante que vienen inventando obligaciones tributarias que yo creí que no iba a haber en mi vida. Por ejemplo,
nuestra provincia ha sacado toda una cantidad de fondos que no serían específicos, sino inespecíficos, que cuando nos encontremos, por ejemplo, con un impuesto inmobiliario provincial, con un impuesto a los automotores provincial, vamos a ver una serie de ítems, fondo para, y bueno, tiene que ver con el ahogo, ¿no es cierto?, financiero de la provincia. Un dato que es significativo: Córdoba dejó de percibir el mes pasado por coparticipación de impuesto a las ganancias de esto de cuarta categoría más de 12.000 millones de pesos. Eso equivale al déficit que tuvo también en ese periodo en la caja previsional. Claro. Ahora, contador, está bien lo que usted está marcando en lo que es la macro y la ayuda que va a significar para las provincias. Viéndolo del otro lado, ¿la base imponible es la adecuada para este contexto? Bueno, francamente, creo que en este contexto el impuesto a las ganancias, que ahora se va a llamar impuesto a los ingresos personales, es totalmente desafortunado. Creo que acá habría que imponer un impuesto a las grandes rentas, a las grandes inversiones, no promover las grandes inversiones solamente, pero no castigar a los trabajadores, a los jubilados, con este impuesto, que lo único que ha hecho bien el gobierno es aumentar los montos mínimos. En este caso van desde 1.200.000, paga el 5%, y hasta 36 millones en adelante paga el 35%. Antes era el 10% de esos valores. Claro. Ahora, como dato muy negativo, todo lo que no sea sueldo que perciba el trabajador, excepto la ropa de trabajo o algún tipo de implemento que necesite para trabajar, pasa a estar grabado en el impuesto a las ganancias. Claro. ¿Hay un cálculo de cuántos trabajadores van a quedar alcanzados si se aprueba? El dato oficial es 800.000. El dato real, más de 1 millón. Más de 1 millón, sí. Muchísimo. Sí, Marcos, es muchísimo. Yendo al capítulo de blanqueo, ¿qué tiene de atractivo este blanqueo que se está suponiendo que sale, que se aprueba? ¿Y qué trampitas has detectado? Porque siempre, ¿no? Hay una moratoria, un blanqueo y alguna trampita dando vuelta. Sí, bueno, la legislación en materia de blanqueo en la Argentina, que si uno hace un análisis de que se fundó la patria, cada año y medio Argentina ha tenido regímenes de perdón fiscal, y que son lo más nocivos desde mi punto de vista a los efectos de promover la evasión. Claro. Es decir, cuando viene alguien a hacer una consulta y uno le dice tenés que pagar tanto impuesto a las ganancias, tanto de bienes personales, la respuesta es, ¿pero para qué voy a pagar? Espero al blanqueo o espero al régimen de facilidad de pago que perdona todo. En este caso ha quedado abierta una posibilidad, desde mi punto de vista, para que ingresen fondos de delitos que son considerados muy graves. Cuando se reformó el Código Penal y se introdujo el artículo 41 bis, ter, quinquis, etc., se establecieron como delitos graves la trata de personas, el narcotráfico, por ejemplo, el lavado de dinero, claro. que se llama en la Argentina, de acuerdo al título 13 del Código Penal, delitos contra el orden económico y financiero, por poner un nombre así, que no refleja lo que es. El lavado de activos, es transformar fondos que se han obtenido ilícitamente en fondos que tienen la apariencia de haber tenido su origen lícito. Claro. Ese creo yo que es uno de los grandes problemas. Ahora, si usted me pregunta, ¿hay alguna manera de establecer normativamente una pauta que permita que eso no ocurra? Y no existe. No existe. En todos los blanqueos puede llegar a ocurrir. De todas maneras, en cierta medida se contradice con la persecución de lavado de activos que se realizan aquí en la Argentina como única forma de combatir el narcotráfico, por ejemplo. Claro, absolutamente. Esto va en contra de todos los parámetros. Incluso hay quienes dicen que esto tiene nombres y apellidos, ¿no? Que eso ha sucedido casi siempre también en el país, sin ir mucho más lejos. El último blanqueo anterior a bueno, también tuvo una recaudación excepcional. En el gobierno de Macri. El de Macri, pero no fue del contribuyente medio, del comerciante, fue de las grandes empresas, de las multinacionales, de los directivos de las multinacionales. Y bueno, claro, recaudaron, pero no pagaron prácticamente nada. Lo único que falló Macri, que les prometió derogar el impuesto a los bienes personales, y bueno,
no se derogó, se aumentaron las alícuotas. Claro. Pero claro, evidentemente es incongruente, ¿no? Empezar de vuelta a cobrar el impuesto a los ingresos personales, impuesto a las ganancias, a los trabajadores, en esta forma tan grave, en un contexto inflacionario como tenemos nosotros, que si bien se prevé que el ajuste de todas las variables, ¿no? La ganancia mínima no imponible, las deducciones por carga de familia y la misma tabla de alícuotas se va a actualizar en forma automática, en forma semestral, de modo semestral, en enero y en julio. Lo mismo, sabemos que de enero a febrero pasa mucho acá y de enero a junio pasa mucho acá. O sea que a mí me parece que se va a aprobar, más allá de que algunos legisladores están diciendo ahora que no, hace instantes, pero creo que la presión por parte de los gobernadores, aunque digan que no, todos están necesitando esto. Como están necesitando también otra cosa que dice el decreto del DNU que sacó el gobierno el año pasado, el 70-2023, las partidas discrecionales. Hay provincias, en el norte argentino, por ejemplo, que viven de las partidas discrecionales para pagar el sueldo, o sea, lo básico. Bueno, eso se eliminó, pero se eliminó en el decreto. En la práctica, incluso Córdoba ha recibido una partida discrecional hace cerca de 2 meses. Claro. Y para los monotributistas, contador, ¿qué noticias tiene este paquete? Bueno, si se aprueba el paquete, van a tener, creo yo, algo positivo, porque aumentan los valores de las escalas que estaban sumamente bajos, en el orden del 300%. Por ejemplo, un monotributista clase A que podía facturar hasta 300.000 pesos, ahora va a poder facturar hasta 3 millones de pesos. El clase K, el último que está, va a poder facturar hasta 68 millones de pesos. Y también se establece que va a haber un ajuste automático semestral. Otro aspecto que está... Eso mirando qué índice de inflación. Índice de precios al consumidor, publicado por el INDEC. El otro aspecto que se va a modificar del monotributo, si esto es ley, ya no existe más la diferencia entre servicios y comercio. Claro. La tabla de alícuotas es la misma. Los montos a pagar también se han ajustado, pero se han ajustado en menor cuantía, en un 170% en promedio. Y se ha establecido, creo que esto es sumamente necesario, que se va a permitir a los monotributistas que a partir de enero del 2024 fueron excluidos, porque por ejemplo superaron el monto de ventas o superaron el monto de los alquileres, se les va a permitir volver al monotributo en forma retroactiva. ¿Cómo lo van a reglamentar eso? La verdad va a ser sumamente problemático, ¿no? Pero evidentemente los valores que tenemos el día de hoy en el monotributo hacen que quede excluido el comerciante más chico, el kiosco de la esquina del barrio ya queda excluido del régimen de monotributo. Factura más de 3 millones en el año. Marcos, en este contexto de restricción fiscal para el gobierno nacional y las provincias, el impuesto país parece que sigue, ¿no? Por lo menos por un tiempo. Sí, sigue el impuesto país. Y con más volumen. Y con más volumen, porque el día de hoy se ha ampliado la base imponible con una alícuota del 17,5% para la compra de divisas destinada al pago de dividendos, destinada al pago de bonos, este bono famoso que sacó el Estado para refundar la República Argentina. Sigue eso y si no me falla lo que pienso, sigue también otro impuesto que fue extraordinario, va a volver ese impuesto extraordinario para combatir los efectos de la pandemia. Por supuesto, tendrá otro nombre, será el impuesto para combatir los efectos del dengue ahora. Claro. Pero lo que ha dado recaudación, pese a que el presidente en ejercicio dijo que no iba a tocar los impuestos, que no iba... Que se iba a amputar un brazo. Que se iba a amputar un brazo. Bueno, que dijo también algo muy desafortunado en Bariloche, que él felicitaba al que había sacado el dinero del país, bueno, a los evasores, a los delincuentes. Yo creo que, bueno, la cuestión esta tan cerrada que tiene él de mantener un equilibrio fiscal,
pese a que vienen muy malos números. El mes pasado va a cerrar con el 0,2%. Cada vez más. Ahí nomás. Una caída importante. Una caída muy importante. Marcos Sequeira, muchísimas gracias. Ha sido muy gentil de brindarnos este análisis del paquete fiscal. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias y buenas noches. Nos vamos a la próxima pausa. En instantes, seguimos con el Diario del Lunes.